Nuestra segunda invitada se trata de la doctora Livia Rivas, a quien ya le damos la bienvenida y vamos con la entrevista con Anderson Boscan. Livia Rivas, abogada constitucionalista, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias, Anderson, por su gentil invitación. Un cordial saludo para Jeb, para Mónica y para todos quienes nos acompañan. Doctora, hablemos de la Constitución. Hablemos de los conceptos básicos que nosotros los ignorantes del derecho tenemos que empezar a comprender para ponernos en el contexto de la conversación. ¿Qué es el famoso Ministerio de la Ley? ¿Y cuándo debe aplicarse? El Ministerio de la Ley opera como una competencia que tiene el presidente de la República en el caso de los proyectos de ley calificados de urgencia en materia económica para mandar a publicar como decreto ley en el registro oficial ante la falta de pronunciamiento de la Asamblea Nacional. Ok. Para entenderlo, yo es que soy muy tonto. Yo voy a ir haciendo preguntas tontas todo el tiempo y usted me va corrigiendo. Entonces, cuando hay un proyecto económico urgente, el presidente lo remite a la Asamblea y le dice a la Asamblea, ustedes tienen 30 días para decirme sí o no. Así y es. si no me dicen sí o no, entonces yo lo envío al registro oficial. Así es. Y lo convierto en ley. Así es. Porque me sale de los cojones, no mentira, porque la Constitución me faculta. La Constitución le faculta, efectivamente. ¿Qué se entiende como un sí o no? Lo que nos debe quedar claro, estimado Anderson, es que el sí o el no debe ser del proyecto original remitido por el presidente de la República. Porque a ese proyecto original remitido por el presidente de la República, usted lo puede modificar. Como asamblea. Exacto, es lo que pasó el día viernes, ¿no es cierto?, donde en la Asamblea Nacional hubieron dos mociones. La Asamblea Nacional podía escoger o el texto modificado por la Comisión de Desarrollo Económico, que formaba parte de la moción del asambleísta Francisco Jiménez, o la modificación del texto presentada como parte del informe de minoría del asambleísta Zambrano. Entonces, ahí está la segunda opción que le da la Constitución. Usted, respecto de los proyectos de ley, puede aprobarlos, aprobar el proyecto original, modificarlos. El que mandó el presidente tal como está. No me gusta este. Le presento esta alternativa que se entiende que es el rol de la Asamblea Nacional, modificar el texto original e incorporar las observaciones que considere pertinentes. Pero si usted no aprueba el texto original, si usted no aprueba la modificación que realiza al interior de la comisión, no le queda más opción que archivar el texto original, porque de lo contrario entra por el Ministerio de la Ley. Hay abogados, hay asambleístas, hay legisladores que decían, a ver, no nos hagamos pelotas. Si la Asamblea no aprobó el texto del presidente, tácitamente, uso la palabra expresa, tácitamente lo rechazó, porque lo que no se aprueba, se rechaza. Yo escucho eso y me parece que tiene sentido. ¿Tiene sentido? No tiene sentido porque lo que se planteó en la moción en el Pleno es el proyecto modificado por la Comisión de Desarrollo Económico frente a la propuesta original del presidente de la República. Entonces, ¿qué fue lo que no obtuvo los votos en el Pleno? Fue la moción de aprobación de ese texto modificado. Nadie planteó la moción de aprobar el texto original del presidente de la República. Las únicas mociones fueron a ese texto. Es como si este es el proyecto A. Les pongo el proyecto B y el proyecto C en su consideración. Como el B y el C no obtuvieron los votos, ¿qué hacemos respecto del A? O lo aprobamos o lo archivamos porque entra por el Ministerio de la Ley. Entonces, tal vez lo que nos falta es ser un poco más didácticos, porque en este tema parlamentario de técnica legislativa no es muy fácil comentar esto de las leyes calificadas de urgencia económica y entrar por el Ministerio de la Ley. Pero al final del día la claridad está en imaginarnos que el proyecto del presidente era el A y que lo que se votó fue un B y un C. De forma tal que la única forma era de archivar el A para que no entre por el Ministerio de la Ley. Si se hubiera votado el proyecto A, el original, y la Asamblea no alcanzaba votos para aprobarla, entonces sí se entendía como negado por la Asamblea. Habría que presentar adicionalmente una moción de archivo, porque lo que pasa es que en el trámite ordinario ya pasa esto. Que ha sido lo normal, ¿no? Presentar una moción de negar y archivar el proyecto de ley. Hay que considerar que en la Asamblea Nacional no es común archivar los proyectos de ley calificados de urgencia económica. Si tomamos por lo menos desde el 2009 en adelante, han sido asambleas que han tenido una fuerte
conformación política del ala del Ejecutivo, de forma tal que si bien llegaban los proyectos calificados de urgencia en materia económica y se los modificaba, se los terminaba aprobando, no se los archivaba. Tenemos un antecedente de haber entrado por el Ministerio de la Ley en el primer periodo legislativo. Y la posibilidad de archivo ya la vimos en el periodo legislativo anterior, donde en un urgente económico, luego de que se perdió la moción de aprobación, ganó la moción de negar y archivar. Y ahí no entró por el Ministerio de la Ley. Ahora la Asamblea dice, bueno, ¿qué hacemos? Porque, claro, el correísmo dice, uy, que yo no sabía. Yo me acabo de enterar que si yo no archivaba, pues no se archivaba, no sabía. El Pachacutic dice, uy, yo tampoco sabía. ¿Qué tal si metemos un proyecto de ley derogatoria para tumbarnos la ley que acabamos de aprobar tácitamente porque entró por el Ministerio de la Ley? Y la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿puede la Asamblea derogar esa ley? ¿Y cómo puede hacerlo? Respecto a este tema, tenemos dos normas constitucionales. Tenemos el 140 de la Constitución, que dice que la Asamblea Nacional en cualquier tiempo puede reformar o derogar las leyes calificadas de urgencia en materia económica que entran por el Ministerio de la Ley. Pero también tenemos otro artículo en la propia Constitución que habla de la iniciativa exclusiva del presidente de la República para crear, modificar, extinguir impuestos, modificar la división político-administrativa del país y aumentar el gasto público. Entonces tenemos dos normas constitucionales. Al final del día, el CAL tiene un altísimo reto. ¿Por qué? Porque la competencia que le da la Constitución al Consejo de Administración Legislativa es respecto de la iniciativa. Uno de los requisitos de los proyectos de ley es la iniciativa legislativa. Entonces, lo que el CAL tiene que analizar es si los legisladores que están presentando este proyecto de ley calificado con la finalidad de derogar el que entró por el Ministerio de la Ley, cumple el requisito de iniciativa, que es el requisito que tienen que verificar. Entonces, ahí se enfrentan al hecho de que podrían, y eso habrá que ver qué es lo que resuelve el CAL, llegar a considerar que el 140 de la Constitución es una excepción a la iniciativa exclusiva del presidente de la República. ¿Cómo podrían llegar a decir que el artículo 140 de la Constitución prevé sí la posibilidad de una iniciativa de los asambleístas para derogar por el Ministerio de la Ley en la medida en que no sea temas tributarios? Y esto lo tiene que definir el CAL. El CAL es el órgano que determinará. ¿Y si el CAL determina contra la Constitución? Estoy haciendo aquí preguntas ya de la especulación, ¿no? Pero el CAL dice, mira, es que no me gusta mucho lo que dice la Constitución, ¿qué tal si lo hacemos así? La Corte Constitucional podría entrar a decir, oigan, es que no, lo que está escrito es otra cosa, o sea, o es la voluntad del CAL lo que se aplica. Vamos a suponer que el Consejo de Administración Legislativa opta por calificar este proyecto de ley derogatorio que fue presentado el día de ayer, argumentando que hay una excepción en el 140 que le permite a los asambleístas presentar el proyecto. Esto va a seguir todo un proceso que va a terminar finalmente bajo el supuesto de que se apruebe luego del primer y segundo debate, porque tiene que seguir todo el trámite de las leyes hasta el presidente de la República. Y el presidente de la República tiene algunas opciones. Podría sancionarlo, es decir, mandarlo a publicar al registro oficial, podría vetarlo parcialmente, totalmente o por vicios de inconstitucionalidad, porque podría argumentar lo que usted dice. A ver, la Asamblea Nacional no tenía la competencia por iniciativa legislativa para presentar un proyecto de ley derogatorio y le manda a la cancha de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional va a ser la que diga, mire, Asamblea Nacional, usted sí podía o no podía calificar ese proyecto de ley porque tenía o no tenía la iniciativa legislativa. Entonces, al final del día sí puede entrar a conocer la Corte Constitucional, pero si llega a calificar el CAL sería ya como en la fase final. Vamos a pasar con Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez. ¿Tienen alguna pregunta para usted? Esta va a ser su cámara, doctora. Doctora, muy buenos días, gracias por aceptar la entrevista. En función de lo que acaba de responderle Anderson, digamos, si es que se llegase a aceptar este proceso, el del proyecto de derogatoria que fue presentado por Pachacutic, también hay mucha gente que dice que espera que a partir de esto, si es que se llega a procesar, llegue a ser de una manera inmediata, pero no sería así. ¿Cuánto tiempo podría llevar a cabo todo este proceso del proyecto de derogatorio? Estimado Jeff, a lo mejor
Por lo menos estamos hablando de unos 3 meses. ¿Por qué? Porque esta ley derogatoria, por más que tuviera 1, 2, 3 artículos, tiene que cumplir unos plazos mínimos que están previstos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ejemplo, en el momento en que ya se ha presentado, tiene que ir a una unidad de técnica legislativa para que se elabore el informe do vinculante, luego tiene que ir al CAL para que se califique o no. Si se califica, va a una comisión especializada, tiene que hacer un informe de primer debate que toma mínimo 20 días, porque 15 son para participación ciudadana, va al pleno a primer debate, de ahí son 30 días para que se puedan presentar observaciones, hasta ahí vamos 50 días, de ahí regresa a la comisión para elaborar el informe de segundo debate hasta que llegará al pleno. Entonces, alrededor de unos 3 meses por lo menos le tomaría a la Asamblea Nacional aprobar, de ser el caso, inclusive habrá que ver si es que existen los 70 votos para aprobar el proyecto de ley. E incluso también esto que es importante, que acaba de mencionar, entra por materia ordinaria, no es la extraordinaria del proyecto económico urgente que tienen los 30 días. Claro, solo en la medida, el único que tiene competencia para calificar a un proyecto de urgente en materia económica es el presidente de la República. Entonces, solo en la medida en que él califique, son 30 días corridos los que tiene la Asamblea para aprobar o archivar un proyecto. De mi parte, y antes de dar el paso a la Moni Velázquez también, lo que ha pasado en la Asamblea últimamente, que son estos, sobre todo, no sé si es que desconocimiento de la ley legislativa por parte de los asambleístas, y tomando en cuenta que usted estuvo en la Secretaría General de la Asamblea Nacional, ¿se ha visto antes tanto desconocimiento por parte de los asambleístas en el tema de leyes legislativas, doctora? Lo que hay que considerar es que nadie va a una sesión del Pleno sin saber qué va a pasar. O sea, nadie entra a la sorpresa en las sesiones del Pleno, sino que con anticipación se conoce el número de votos con los que uno cuenta para archivar, para aprobar las mociones que se van a presentar, más o menos cómo se va a desarrollar la sesión. Lo que pasó este día en que se conoció en segundo debate el proyecto de ley calificado de urgencia en materia económica realmente es preocupante, porque a mi juicio la Asamblea Nacional incumplió su rol fundamental de ser el máximo órgano de deliberación democrática y tomar partido por cualquiera de las opciones. O aprobar esa moción del asambleísta Jiménez, o aprobar la del asambleísta Zambrano, o archivar. Pero definitivamente, al haber permitido que entre por el Ministerio de la Ley, es como no tener Asamblea Nacional, porque ¿dónde está el contrapeso del Ejecutivo si van a empezar a ingresar los proyectos de ley tal como lo remite en el registro oficial? Doctora, supongamos que la Asamblea aprueba una ley para derogar la ley del presidente. Si el presidente veta la ley, ¿la Asamblea tendría opciones? El presidente tiene 3 opciones de veto. Veto parcial significa que el presidente observa, aparte del articulado, manda a la Asamblea Nacional podría ratificarse. ¿Cuántos votos necesita? 92 votos para ratificarse en el texto aprobado. El presidente podría vetar totalmente, significa que un año la Asamblea Nacional no podría conocer ese proyecto. O finalmente podría vetar por inconstitucionalidad y mandar a la Corte Constitucional para que dirima, como decíamos hace un momento con Anderson, podría cuestionar la calificación del proyecto de ley y ser la Corte Constitucional la que al final del día determine si había o no iniciativa legislativa. Doctora, y justamente hablando de la votación, ¿usted cree que es creíble que los asambleístas del correísmo desconocían que debían archivar la ley? Siempre se conoce con anticipación que hay mociones para presentar en el Pleno. Con seguridad estas mociones se pasaron anteriormente. A mí lo que me preocupa, más allá del conocimiento de la moción del archivo, es que se haya llegado a la conclusión de la sesión sin que existiera un asambleísta que planteó la rectificación de la votación o la reconsideración de la votación luego de ver los resultados en la pantalla, y que lastimosamente, obviamente, la señora presidenta, en ejercicio de toda la competencia que tiene, haya clausurado la sesión. Pero ¿podría suspenderla y alargar la sesión? Podía suspender la sesión definitivamente. ¿Habían opciones para? Todavía habían opciones. Ahora, es algo que definitivamente es competencia de la señora presidenta de conformidad a la Ley Orgánica de Función Legislativa, pero era como el resquicio final para poder llegar a salvar esta posibilidad de negar y archivar el proyecto de ley si se permitía esto de la rectificación o reconsideración. Clarísimo, clases constitucionales con la doctora Olivia Rivas. Si eres correísta, apúntate al curso que va a dar para... No, mentira. Doctora, muchísimas gracias. Creo que queda clarísimo. Muchas gracias. Oiga, me ha encantado. Le vamos a invitar más a menudo. Gracias por la participación. participación. Gracias, estimado Anderson.